Buen día, buenos días a... Obrigado, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado pela súa presenza esta mañá no museo, no congreso. Vamos a iniciar o día de hoy con a presencia, conferencia de profesor don Sabino Perea Llévenes de la Universidad de Murcia. Es un placer presentarlo porque fue primero mi profesor, maestro, colega y sobre todo amigo, por lo tanto es una suerte tenerlo aquí. Es especialista en religión romana, en temas iconográficos relacionados con la magia en el mundo grecorromano y egipcio, profesor titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Historia y además lleva a cabo una labor editorial muy importante con la editorial Signifer Libros, con la revista Acula Legionis y por lo tanto lleva muchos años haciendo muchas labores y muy útiles para el mundo de la ciencia y la investigación de la universidad y es de agradecer siempre ese empeño personal. Y por lo tanto iba a hablarnos de la barca solar en las aguas del inframundo a partir de una gema mágica que se conserva aquí en el Museo Arqueológico y nos va a dar una visión distinta de los temas que estamos tratando al tratar esta iconografía mágica tan interesante de esta gema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a las instituciones que han hecho posible este coloquio y sobre todo muchas gracias a los colegas y amigos que han tenido la valentía de estar a primera hora aquí para escuchar cosas tan raras. Bien, una de mis ramas de conocimiento, o más bien de estudio, a veces se estudia y no se tiene conocimiento, ramas de estudio, últimamente estoy aparcando un poco, aunque sigo trabajando sobre el mundo militar, pero es el fascinante mundo de la magia y concretamente estoy dedicando a reinterpretar o publicar inscripciones nuevas, no solamente gemas mágicas, sino también inscripciones griegas inéditas que están apareciendo en algunas colecciones privadas de España. Llevo últimamente 3 o 4 publicadas ya, y hay alguna más en prensa. Esta no es nueva, ahora les mostraré el único artículo que hay sobre la misma, pero totalmente reinterpretada de principio a fin. Bien, pues sin más dilación comienzo mi exposición. Si les aburre mucho, pues como me dijeron ayer, empiecen a mirar el reloj, así, y yo corto, y si no, pues seguimos. Bien, los libros 36 y 37 de Naturalis Historia de Plinio están dedicados al estudio de las piedras antiguas. El autor no solamente indica dónde están las principales minas de cada piedra, de cada mineral, sino que también explica el uso que se da a las piedras semipreciosas en la vida cotidiana, una vez trabajadas por los artesanos que graban en ellas efigies, dioses o fórmulas mágicas arcanas, convirtiéndolas así en objetos sagrados. En el primer párrafo del libro 37 aparece una frase magnífica. Dice: voy a hablar ahora también de las gemas, en cuya pequeñez se ha concentrada toda la majestad de la naturaleza, la cual para muchos no es más admirable en ninguna otra parte que en estas piezas. Es tan grande el valor atribuido a su variedad, a sus colores, a su materia, a su belleza, que algunos consideran un sacrilegio y una profanación grabar en ellas, a pesar de no ser otra razón de su existencia. Porque a muchos les basta una sola gema para tener una visión global y completa de la naturaleza. Esta valoración poética y artística, económica, de las piedras preciosas grabadas contrasta, o mejor se complementa, con el proemio al libro 36, donde este autor, Plinio, indica taxativamente lapidarum natura hoc ex precipua morum insania, es decir, que las piedras constituyen el mayor exponente de la locura humana. Creo que el término insania en Plinio aquí se refiere a la avaricia de algunas personas en conseguir joyas y piedras preciosas. Avanzado el tiempo, los siglos del imperio, este sentido de insania muy bien podía entenderse como la deliberada y exuberante irracionalidad que expresan y exhiben las imágenes e inscripciones grabadas en las piedras que hoy llamamos mágicas. Las llamamos mágicas por su paralelo en contenido y sentido con los papiros griegos de magia. Hay que decir que las gemas mágicas están siempre escritas en griego. No hay ni una sola escrita en latín, siempre en griego.
Contamos de un corpus de gemas mágicas aproximadamente unas 1500 en todo el Imperio Romano. Y se datan entre el siglo II y el siglo IV. Para ir presentando algunas ideas. La imagen e inscripción de la gema de Lisboa hacen de esta pieza indudable mágica un excelente ejemplo de espiritualidad gregaria. No existe clasificación cronológica en razón de su iconografía o las inscripciones de las gemas mágicas, como digo, grosso modo, entre siglos II y IV, aunque una vez acabado este estudio, concluyo, afinando un poco esta cronología, que el ejemplar que tenemos aquí, que es verdaderamente excepcional, corresponde a la segunda mitad del siglo III, después de Cristo, época imperial, obviamente. La fabricación es posiblemente egipcia, quizás surgida de la propia Alejandría, de cuyos talleres salen gemas mágicas que inundan el mercado cada vez más demandante de ese tipo de piezas, auge que va posiblemente paralelo a la aceptación y difusión de los cultos egipcios de Serapis, Isis y Harpócrates por todo el mundo romano. En Alejandría y en los grandes templos egipcios helenizados a fortiori, como Heliópolis o Memphis, se forja el gran sincretismo religioso greco-egipcio con los Ptolomeos I y luego durante todo el Imperio Romano, que transmite el arte, la literatura, de muchas formas, con distintos sentidos, desde la solemnidad y iconografía de los grandes templos, con sus grandes narraciones mito-teológicas, o bien con las modestas representaciones en gemas que son ejemplos fantásticos de síntesis demónicas. La gema de Lisboa es una pieza de jaspe, jaspis lizos, de color gris, con motas rojas, tallada de forma ovoide. Su longitud, 440 milímetros, 320 de altura, permite descartar su uso como piedra de anillo. Muchas de ellas son tan pequeñas que se utilizan para ser engastadas en anillos. Posiblemente el uso de este amuleto es para ser colgado en el cuello con un soporte de hierro, de oro o de plata. Para transferir, al ser colgado recibe el nombre de periapton, periamna, los latinos llaman ligatura. Para transferir el poder adquirido por el amuleto debe estar pegado al cuerpo humano para potenciar la eficacia, magnis virtutis augens, o simplemente para ser eficaz, para no ser un objeto inútil. Este contacto estrecho con el cuerpo crea una atadura entre individuo y objeto en un primer nivel práctico. De un nivel más trascendente establecen una razón causa-efecto entre la vida y la muerte del individuo. Para que el amuleto sea efectivo, además tiene que ser consagrado. Se conservan algunos textos, como el apedreórfico, el ritual de consagración de las piedras mágicas. Para el material utilizado en las gemas es importante tanto el color, textura, granulosidad y por supuesto la iconografía que se le añade. Concretamente el jaspe, con esta piedra de aquí, es descrito en el capítulo 156 del Libro de los Muertos con un material adecuado para fabricar el amuleto que debe ser colocado pendiendo de un cordón sobre el pecho del cadáver. Plinio nos dice que es una piedra poco resplandeciente, brevis minor nec longe splendens, que no tiene un color puro, muchas veces moteado de rojo, como es el caso de la gema de Lisboa. La piedra Plinio le llama piedra tebaica porque es muy usada en Egipto. Bien, y Plinio también indica ya una noticia en 37 y 16 de que el uso del jaspe le atribuye, según él critica a los magos egipcios, que dicen que quien lleva una piedra de jaspe colgada al cuello es un hombre elocuente, que favorece el discurso verbal. Bien. Como he dicho antes, el único estudio que conozco, de que me informó el propio museo, es este de Paula Veiga, del año 2007, presentado en un coloquio en Swansea, y que voy a someter a revisión casi total. Bien, la discrepancia con la lectura de Veiga la tenemos aquí, lo iremos haciendo un desglose tanto de las imágenes como de la epigrafía, pero aquí señalo con un círculo negro las discrepancias con la lectura del trabajo anterior. Realmente todo el reverso
no coincide prácticamente lo que lee esta señora o señorita con la lectura que doy yo. Bien, y tampoco la explicación que se daba con el anverso que se relacionaba con la barca de Isis, los misterios, cultos mistéricos, no tiene nada que ver en absoluto con esta interpretación. Bien, a la izquierda, a un lado tienen la fotografía original y a la izquierda una fotografía tratada con medios informáticos y el negativo para que resalte un poco, sobre todo para intentar leer la inscripción griega. El motivo de la barca solar navegando las aguas del inframundo es muy conocido en el Egipto faraónico. Transcurrida el transcurso de la barca durante 12 horas de la noche, bueno, en el mundo egipcio conciben el día, y no solamente el día, sino el mundo y la vida como dividido en dos mitades. El transcurso del sol se establece idílicamente o teóricamente, idealmente, el equinoccio de invierno, cuando hay 12 horas de luz completa y 12 horas de noche. Este es el ideal suyo. De forma que ese día, en el equinoccio de invierno, que curiosamente coincide con la Navidad, el nacimiento de Mitra, etcétera, etcétera, es cuando ellos consideran que la vida comienza. Es el día y el momento en que nace Horus, en que Kefri, el escarabajo solar, sale de la noche a la luz. Es el nacimiento del mundo. Es una teoría cosmogónica. Pues bien, ellos lo que hacen es dividir en una forma ovalada el transcurso del sol, y las 12 horas de abajo es la barca del sol. El sol se oculta en el horizonte y hace un transcurso en barca por aguas profundas y tenebrosas hasta que alcanza el día. Es 12 horas exactamente, y en cada hora tiene un ritual de búsqueda del sol, de búsqueda de la luz, de búsqueda de la vida. Bien, esta concepción de la luz está explicada perfectamente en el Egipto faraónico en el llamado libro del Anduat. Libro del Anduat, o libro de las horas nocturnas del sol, que es un libro que tenemos, no libro tal como conocemos hoy con páginas encuadernadas tipo códices, sino en las paredes de los templos, particularmente en la tumba del rey Tutmosis III. Tenemos una habitación como de 25 metros, cuyas paredes, a modo de libro, como por secciones, están cada una de las 12 horas, con cada uno con su imaginería y un texto religioso referente a cada una de ellas. Este libro ha sido editado por Erik Ornung hace el año 56, ha sido una edición revisada en 2014. Es una obra absolutamente, desde el punto de vista literario, religioso, espiritual, absolutamente excepcional. Y, aunque esté escrito en paredes, le llamamos libro con todas las consecuencias. Bien. La topografía sagrada de la noche en este libro es la antítesis de la luz del día, que es símbolo de la fuerza del conocimiento, de modo que, dice Ornung, el nivel colectivo, el sol es un espíritu creativo que busca conocimiento humano. Y durante la noche, durante ese viaje de 12 horas teóricas, está latente y busca la luz. El libro del Anduat, la barca del inframundo, aparece presentada en todas las horas, en las 12 horas de la noche, pero con especial énfasis en el relato ilustrado y escrito de la tercera hora, la tercera hora de la noche, caracterizada por turbulentas aguas de Osiris, navegadas siempre por 4 barcas y tripuladas por dioses misteriosos que acompañan al dios Sol por estas regiones. Un ejemplo es de la hora tercera, es esta viñeta de la tumba de Tutmosis, donde se ve, como en la gema de Lisboa, una barca con los remates proa y popa con cabezas totémicas de animales, la momia, en este caso la momia de Osiris, un hombre decapitado, ahora me referiré a él, la serpiente protectora. Debajo o encima de estas imágenes aparecen los nombres perifrásticos de los 4 dioses, que son el señor del agua, el amarrador de la tierra, el que establece los límites, el que ve los límites. Son dioses misteriosos que pasan a actuar como démones en las gemas mágicas, como la de Lisboa, que denominan también al sol el interpretador del inframundo. El sol es omnipotente, omnipresente, preside el día y preside la noche también. Este tipo de composición la vemos también en un papiro mitológico que aporta el dibujo de una barca situada enfrente del difunto. La embarcación navega al dios con cabeza de carnero, con disco solar sobre su cabeza, sosteniendo el cetro con la mano izquierda y el signo de la vida en la mano derecha.
A su lado se yergue una serpiente que aparece con el nombre de la envolvente. Esto es muy interesante en el mundo egipcio porque la serpiente indica los límites del mundo. Una serpiente cerrada indica el mundo conocido, el mundo del conocimiento. Es también la totalidad, la circunferencia. Por eso en Gemas Mágicas aparece muchas veces, no la de Lisboa, pero sí en otras, las leyendas mágicas, los iconos y rodeado por la serpiente Uroboros. Cuando falta la serpiente Uroboros, incluso a veces la dibujan en el filo de la gema. Y cuando falta la propia imagen, la propia gema, ella sí un Uroboros, es como la forma de una serpiente, o sea, perdón, de un ovoide, de un círculo de la serpiente. Bien, en este papiro mitológico, como en la tumba de Landuat, como en los textos de Landuat, aparecen estas plegarias referentes a la importancia del sol que está sufriendo en la navegación durante la noche del inframundo. Bien, como el tiempo avanza, quiero ir saltando cosas. Bien, solamente para que viesen un paralelo en sentido, pero no idéntico en iconografía con la gema de Lisboa, he traído este amuleto de la colección Tauman de Michigan, publicado por Bonner en el año 50 y por Simon Michel en el 2014, que es interesante, primero para que viesen cómo debía ser la pieza original, el colgante original, engastado en oro, y para que, igual que la gema de Lisboa, como vamos a ver enseguida, se ve tanto en anverso como en reverso la oposición siempre entre luz y tinieblas. Entre luz y tinieblas. Son imágenes de divinidades solares. En esta gema aparece en el centro, igual que la de Lisboa, en el centro, presidiendo la barca solar, Harpócrates, el dios sol niño. A su derecha, dos entidades mágicas, dos divinidades, dos mujeres, y en la proa, dos halcones. Indudablemente, igual que las de Lisboa, están navegando sobre aguas de río. ¿Por qué aguas de río y no aguas de mar? Vemos con cocodrilos debajo de la barca. Por tanto, son aguas fluviales. Egipto es un mundo que se mueve en aguas del Nilo, aguas interiores, no en aguas marítimas. Y contrasta con el inframundo, el supramundo. Encima tenemos animales celestes, serpientes y sobre todo el escarabajo Kefri, que está aquí, y reenfatizado esta imagen en el dorso. El escarabajo es el bichito que va sufriendo durante la noche y con el primer rayo del día escarma la tierra y sale a la luz para captar el primer rayo de luz. Es importante esta imagen en la concepción egipcia, puede chocar un poco, pero es interesante. Ya a su vez escoltado por dos animales igualmente totémicos del sol, que son dos halcones, alter ego de Horus. Bien, curiosamente, y de estas sorpresas en que podemos imbricar una imagen que estamos estudiando con un texto ya escrito, vemos como en el papiro mágico 13, versos 457 y 477, encontramos un encomio, una descripción de lo que significa la barca solar. Helios, he puesto con recuadros conceptos o nombres que van a aparecer luego de una forma u otra, o entre otros son imágenes en la gema de Lisboa. Helios, vocablos hebreos, la barca, el disco solar, el quinocéfalo, Abraxas, el halcón y siete dioses, que en la gema de Lisboa no va a ser 7 dioses, sino 7 ángeles, como veremos enseguida. Bien. Voy avanzando también y no torturarles. De izquierda a derecha, no se tiene en mente la gema de Lisboa, se la pasamos rápidamente, pero porque voy a ir describiendo esta imagen en este sentido, de aquí hacia el final. Luego veremos la inscripción del anverso y luego la inscripción del reverso. Y con eso concluimos la idea, que no es poco. Bien, en el extremo izquierdo de la gema de Lisboa tenemos la imagen del babuino, un mono itifálico, que es en el mundo egipcio también tiene connotaciones solares. La imagen, en la de Lisboa, del babuino, no está muy bien tallada, parece que tiene cabeza de asno, con grandes orejas, está como una postura rara, como sentado, pero está claro que debe corresponder este animal al babuino, porque aparece en muchísimas gemas mágicas con barca y con representación de Horus, Harpócrates sobre el loto en el centro, como estos dos casos de Cassel y de Lebritis.
Un personaje verdaderamente extraño en la gema de Lisboa y muy extraño también en gemas mágicas es el Acéfalos, el hombre sin cabeza. Es un personaje muy extraño que la editora anterior, como en muchos otros detalles, lo pasa por alto, no encuentra explicación ninguna. Y sin embargo lo encontramos repetido y dibujado de forma siempre muy bizarra en estos documentos, por ejemplo, ilustrando con un dibujo el texto del Papiro Mágico II, a la altura del verso 166, donde aparece este personaje mágico descabezado, del que surgen algunas serpientes, 5 serpientes, y todo el cuerpo tatuado con vocablos mágicos, con voces mágicas, igual que las que aparecen en los papiros, en el propio papiro, o aparecen en gemas. Bien, la imagen del acéfalo viene directamente también del mundo egipcio, no es del mundo romano, no hay que pensar en un condenado a muerte ni nada por el estilo. Significa la decepción humana, la vida perdida, la derrota del enemigo. Aparece mutilaciones de miembros ya en Egipto antiguo desde la planeta de Narmer, pero por supuesto durante todo el Imperio Nuevo, donde hay una reinterpretación teológica de todos los símbolos, y curiosamente en el mundo helenístico se bebe de estas fuentes egipcias y pasan al mundo romano. No me importa insistir en que esta gema, como todas estas gemas, son de época imperial, del siglo III o IV, y que están bebiendo iconografía de la quinta dinastía, que esto es fabuloso. Y mezclan además elementos griegos, elementos hebreos y elementos egipcios para público romano que habla griego. O sea que el melange en la ensalada es fabulosa, pero a la vez es un reto muy interesante estudiarlas. Bien. En el papiro mitológico de Jehoshaphat Khan II aparece también una serie de hombres decapitados sentados con el tronco enhiesto, pero al lado de la cabeza. Bien, este acéfalos ha sido interpretado por distintas maneras, desde el punto de vista antropológico. Yo no soy muy amigo de la antropología porque invita mucho al desvarío. Por ejemplo, Bonner dice que los descabezados, el mundo de la magia grecorromana de época imperial, tenían como finalidad producir terror al espectador, en la idea de que los fantasmas sin cabeza vagan dispuestos a vengarse de los demás, a modo, dice literalmente, a modo del jinete de Sleepy Hollow. Lo que sí tiene razón este investigador Bonner es una cosa que creo que es interesante. Posiblemente para un hombre, un humano, no hay cosa más terrible que ser decapitado porque pierde la identidad. O sea, que un hombre se le desfigura el rostro o sea decapitado, deja de ser un humano. Es un objeto absolutamente. Mientras uno conserva el rostro, tiene identidad. Es identificable. Y eso sí puede tener sentido. Dice, la decapitación puede representar la muerte violenta que se desea rápida y contundentemente, del mismo modo que la mutilación genital corta de raíz toda actividad sexual. Es el signo de destrucción por antonomasia. Sin rostro, sin cabeza, eres nadie, eres un objeto. Bien, los magos de la antigüedad tardía explotarían esta imagen impactante con muchos paráfrasis y textos. De hecho, los papiros griegos de magia los citan al acéfalos con al menos 12 veces, incluso un personaje acéfalo ya más complejo, el acéfalos Keos o Zeos, el dios acéfalo, que es una especie de dios panteo con alas de ángel, piedra de serpiente y todo el cuerpo actuado con fórmulas mágicas. Bien, el personaje central es Harpócrates. No aparece aquí. Harpócrates, déjame esta imagen aquí, en el centro. Bueno, de Harpócrates, yo digo Harpócrates, hay poco que decir, es una imagen bien conocida, es en egipcio Harpasheret, Harpócrates, Horus niño, en la forma helenística de Horus, antropomorfizado, y que nacido de las aguas primordiales, con el loto significa el sol del amanecer. Es un icono conocido ya desde la quinta dinastía, pero que en el mundo romano es divulgado a nivel popular, sobre todo por Plutarco, que nos cuenta la mitología
de Horus, de Harpócrates Horus, en el de Isis y Osiris. Bien, aparece siempre, igual que aquí, con el gesto de llevarse la mano a la boca, que es muy controvertido. Hay quien piensa, como el propio Plutarco, que significa el silencio, guardar silencio. Por tanto, por ejemplo, dice Mastro Cinque, que se relaciona con los misterios, el silencio que hay que guardar en los misterios. Esa teoría está siendo revisada ahora en el sentido de que Harpócrates no siempre aparece con el dedo así, sino como llevándoselo a la boca. Es decir, puede ser también un signo nutricio, alimenticio, en relación con Isis, curótrofa. Y porque además Kratos, carpón significa también semilla, entonces hay una interpretación un tanto agraria. Bueno, es bastante complejo y no vamos a entrar en este asunto. El hombre de la derecha, aparentemente un hombre sin atributos divinos, es el más desconcertante de toda la composición. Los demás son démones. Aquí tenemos al sin cabeza, al Acéfalos, a Harpócrates, aquí tenemos a Abraxas, pero un personaje sin atributos divinos es el más desconcertante de toda la composición. De hecho, no he encontrado ninguna otra gema mágica que no haya un demon o un dios en una composición. Tengo que ahondar sobre este significado. Parece como un hombre como desorientado, vuelto de espaldas, caminando hacia alguna parte, pero no he encontrado ningún paralelo. Puede ser el difunto o quien ha encargado la gema mágica, y no lo sé. Bien, aquí tenemos una imagen tópica de creación helenística, pura y dura, de creación mágica, que es el dios Abraxas o Yao Abraxas. Es un personaje casi de cómic, es un guerrero toracato, con coraza, con piel de serpiente y cabeza de gallo y un látigo. Es el guerrero místico. Es Yao, que es una interpretación del propio Orígenes, ya en la antigüedad, decía que Yao era la transcripción fonética de Yahvé, del dios hebreo. Y aparece como Yao o Yo Abraxas. Abraxas también es un dios puramente de creación mágica, con un significado solar, porque la isoseifeia de Abraxas, es decir, el número que se atribuye, el numeral que se atribuye a cada una de las letras, su valor fonético en griego, suma 365. 365 es el ciclo solar completo, es decir, el día completo, la eternidad, el cosmos, la perfección, etcétera, etcétera. Bien, por ir avanzando, más deprisa y para no agobiarlas más, con tanto... vamos a ver rápidamente la descripción del anverso. Si nos fijamos aquí, en mi transcripción quizás sea más fácil. Si miramos solamente la gema, quizás no es tan fácil. Yo digo que el anverso está chupado, perdónenme por la frase coloquial, es muy fácil de leer. Aquí leemos arriba Uriel, Rafael, Rasoyel. Segunda línea, Gabriel, Chabriel, Mijael, Sariel. Aquí indudablemente Yao. Y aquí, que Veiga había leído realmente nada, pues hay que leer A, B aquí y Abrasax. Yao, Abraxas, que es Yao, Abraxas, aparece complementario, o pues Yao por una parte, Abraxas, o bien Yao, Abraxas. Y curiosamente, a la hora de descifrar lo que hay debajo, pues vemos Sael, a este lado, y aquí tenemos tres nombres de ángeles, de nuevo, Rafael, Sariel y Custiel. Bien, ¿cuál es el problema? Se puede llamar problema, pues que al señor Rafael lo tenemos también arriba y a Sariel lo tenemos también en este lado. Y Custiel, que aparece aquí, que se puede leer perfectamente, es un ángel que no aparece en ningún otro texto. Es un Hapax. Bien, ¿qué sentido tiene incluir 7 ángeles arriba y 4 abajo, incluso algunos repetidos? Pues yo me he ido a la literatura pseudoepigráfica o pseudoepígrafa o apócrifos del Antiguo Testamento, que son producciones literarias que se crean en el siglo III y IV después de Cristo. Son comentarios de tipo angelológico y mágico basados en el Antiguo Testamento, en un supuesto libro del profeta Enoc, pero se reelaboran en el siglo III después de Cristo. Y encontramos perfectamente la solución a mi respuesta a lo anterior, porque tenemos 7 ángeles y luego 4, en el libro primero de Enoc,
Porque aquí tenemos una cosa muy curiosa que ahora les comentaré. Dice, el Dios de Espíritu destaca a los arcángeles, que son 4 en Enoc 9, y 7, arcángelon, onómata, heptá, y son 7 los arcángeles en Enoc 20. Bien, este es el texto de Enoc 20, y que mi sorpresa me llevo cuando dice arcángelon, onómata, heptá, 7, y solamente se citan 6. Lo siento, le escribí a Piñero, que es el que ha hecho la edición de esto, porque lo pasa olímpicamente. Tenemos Uriel, Rafael, Raúl, Mijael, Sariel y Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no 7, como dice la línea primera donde anuncia este texto. Bien, lo importante es que nos indica el orden de los ángeles, el orden arcangélico en el mundo hebreo en época imperial. En la Torá, en los primeros libros de la Biblia hebrea, los nombres de los ángeles no tienen nombre. No tienen nombre. Un rabino, que tengo por aquí el nombre, porque me voy improvisando, el rabino Simón Ben Laquish, que este rabino vive entre 230 y 270, es el primero que explica en la Mishnah la necesidad de poner nombres a los ángeles, porque los hebreos tienen necesidad de poner nombres a los ángeles para hacer periastón, para llevar amuletos, y posiblemente sea en esta época, siglo III, cuando se crea una propia angelología. De hecho, tenemos un libro también excepcional que se llama el Sefer Harasin, que es un libro de unas 50 páginas escrito en hebreo, en el siglo III también, que es un tratado de angelología hebrea, y tenemos 7 cielos, cada uno con su arcángel principal, y 7 cohortes de ángeles. Es decir, en cada cielo tenemos 40 y pico ángeles, que multiplicado por 7 nos da 400 y pico nombres de ángeles. Una cosa absolutamente compleja, pero ¿por qué 7? ¿Por qué 7 y no otro número? Pues porque el 7 es de tradición babilónica y se relaciona posiblemente con los 7 planetas. Con los 7 planetas. Y eso tiene sentido en la gema de Lisboa, por ejemplo, porque aparece en la parte superior los 7 ángeles, el universo superior astral, mientras que en la parte inferior los arcángeles son solamente 4. ¿Por qué 4? Porque dice el libro de Enoc que los 4 ángeles principales, algunos de ellos son ángeles, como Rafael es ángel y a la vez arcángel, es el que guardan estos 4 arcángeles los 4 esquinas del trono de Dios. Son los siempre vigilantes. Son además los 4 puntos de la Tierra, norte, sur, este y oeste, con lo cual volvemos otra vez a la idea de totalidad. Norte, sur, este y oeste es la circunferencia, la totalidad del mundo comprensible en la mentalidad de los antiguos, o a menos de la antigüedad tardía con estas ideas. Bien, por avanzar y realmente concluyendo, vamos a la parte más dura, porque si recuerdan la imagen de antes de la tesis de Paula Veiga, aquí hay exactamente 289 letras. Por supuesto, sin interpunciones, no tenemos sintaxis, no tenemos separación de letras, y esto es un verdadero caos. He hecho un intento de leer, creo que bastante exitoso, porque salvo 6 letras, están todas descubiertas. Creo que es un poco... ¿Cómo andamos de tiempo? Mal, ¿no? Bien. Casi que letra por letra, pues una labor filológica bastante compleja. No sé si no está el director del museo por aquí, porque yo he trabajado sobre fotografías, le iba a pedir que quiero ver la pieza, que la tiene en el almacén. Digo, ¿por qué he pasado con esta pieza más horas que con algunas novias? Estudiándola, dejándome los ojos, entonces por lo menos quiero verla y decirle hola. Bueno, esto es un mare magnum verdaderamente complejo, pero simplemente no voy a explicarles cada vocablo en cada palabra, los enlaces, etcétera, etcétera. Simplemente voy al resultado final, que puede entenderse así. No es un bloque de X palabras, sino que tienen un sentido dentro del sinsentido de la magia. En toda la primera línea se lee, aparece ahí,
Es un logos sagrado, un logos mágico, Yarbazahronecifao Jinmeneo, que esto que porras quiere decir, pues realmente quiere decir muy poco, pero es una fórmula sagrada que aparece 4 veces, exactamente igual en papiros mágicos. Y por tanto, aunque en la gema de Lisboa algunas letras están borradas, otras mal escritas, se puede restituir perfectamente. Es una fórmula estereotipada. Eso es la que menos lata me dio, porque tirando de la primera palabra, Yarbazaot, que es el dios solar supremo, el dios sol que preside el universo, se sigue la fórmula solar. La línea 2, Fesó, que es una invocación, puede ser al dios Pirre, al dios sol también, al sol en avance, a Noece, la Noecella griega, y la tercera palabra, Sankánzara, que es también un vocablo mágico de dificilísima traducción. Bueno, por supuesto, estos vocablos no aparecen en los diccionarios, aparecen en los léxicos de estudios sobre magia, de Simón Michel, de Hennig, de Matuchinko y otros. Sankánzara es un vocablo mágico relacionado con la diosa Ereshkigal. Ereshkigal es la diosa infernal babilonia, que es reutilizada en el mundo mágico tardío, equiparable a la Hécate griega. Una diosa infernal con luminarias en las manos, y Sankánzara es el epíteto de esta diosa. Y lo mismo digo de las siguientes palabras, prácticamente borradas en la gema de Lisboa por desgaste, porque están en el centro, en la paucita, por así decir, de la gema, y por el uso hace que estas letras estén casi borradas. Realmente, deduciendo a partir de esta fórmula, propongo esta lectura cierta al 95%, porque aparece la fórmula en un papiro mágico de París del siglo IV, prácticamente igual. Acroroboré, Coderé, Semea, Kenteu, aquí que tenía dudas, pero perfectamente se puede deducir. Aquí pone Kengeu en la gema de Lisboa, pero es una fórmula tripartita, Kenteu, Conteu, Kengeu. La forma de repetir una fórmula de forma salmodiada la podemos ver inmediatamente aquí, en esta palabra tan extraña que es kikiki. En papiros mágicos como la gema aparecen estos sonidos onomatopéyicos que imitan en la salmodia del mago sonidos de animales, como si un mono encerrado, el babuino encerrado, que quiere salir de su cueva, hace ¡ii! Esto nos parece un poco risa. Esto en el mundo de la teología egipcia son sonidos primigenios, son sonidos de creación. Que un mono tome la palabra, le preguntamos a un biólogo qué puede significar eso. Esto los egipcios lo hacían a su manera. Muchos números onomatopéyicos, sonido onomatopeyo, jijiji, chachachá, jijiji, jojojo, o 7 veces, en composiciones de 3, de 7 o de 9. El mundo 3, el mundo egipcio, las tríadas y las eneadas, y el mundo 7, de dirección babilónica. Bueno, Diugeseun, esta palabra traducido como ambos rostros. Aquí se repite otra palabra, Aimin, Aikun, Silikisunta, también está documentado por otros textos, y las únicas letras que no he logrado darle sentido, o sea, hasta que vea la pieza en directo, son estas 4 letras de aquí, de la última línea. En la línea sexta aparece esta palabra, perfectamente identificada, Cenor, que es una transliteración al griego del hebreo. Cenor es un ángel hebreo que aparece en el Sefer Harashim y que significa relacionado con la luz, el que da la luz. Y la palabra Barrabaoz, que aparece Ceo Barrabaoz como palíndromo, aquí faltaría la Zo al principio, no aparece el palíndromo, y que es Barrabaoz, puede traducir como el supremo que habla raro, con voces bárbaras. El Dios supremo, el Sabaoth, el Dios de las alturas, que pronuncia palabras bárbaras, incomprensibles. Bueno, esta es la solución que, como digo, me ha satisfecho casi plenamente, salvo estas 4 letras, porque se encuentran paralelos o bien entre las gemas, en estas palabras, o bien en papiros mágicos. Bien, me dirán, ¿y todo esto cómo se traduce? ¿Esto tiene alguna forma de traducción a la sintaxis normal? ¿Podemos traducir esto línea a línea? Pues no.
En los papiros mágicos tenemos trozos de sintaxis que podemos traducir, pero de vez en cuando encontramos fragmentos entre 5 y 15 líneas de este tipo de fórmulas, que son intraducibles. Y estas son fórmulas sacerdotales. Son fórmulas secretas de los magos, porque son palabras de Dios. Y Dios, sobre todo el Dios hebreo, es inconocible. Y sus palabras son secretas. Y por tanto, solamente podemos aproximarnos a la comprensión de algunas palabras sueltas. Pero las fórmulas, los logoi, son fórmulas sacerdotales y secretas. Esta combinación de logoi, que aparece en la gema de Lisboa, no se repite en ninguna otra gema, como tampoco la composición de la iconografía. Es una pieza única y, por tanto, excepcional. A mí me ha merecido la pena estudiarla, me ha satisfecho mucho hacerlo, sobre todo estos pequeños descubrimientos que le satisfacen a uno cuando pasa tantas horas delante del ordenador y con la lupa mirando los monumentos, los documentos y monumentos originales, y espero que este mare magnum de ideas y de palabras no les haya aburrido mucho a ustedes. Muchísimas gracias.